Si uno busca en Google el concepto de identidad personal, van a salir varias definiciones. Algunas se parecen entre ellas, pero hay otras que no guardan mucha similitud. La que más me gustó es la siguiente. Identidad personal es la imagen que construimos de nosotros mismos. Todos tenemos una identidad personal, o por lo menos buscamos construir una. Es natural y es sano, considerando que el propósito de tener una identidad personal es mantener nuestro equilibrio psíquico. Tener una sólida identidad personal nos otorga una valoración positiva de nosotros mismos y nos permite adaptarnos al entorno en que vivimos. Ser parte de un grupo identitario nos hace sentir protegidos, nos distancia del miedo a la soledad y el miedo al vacío existencial. Y aunque suene obvio, hay que tener presente que la identidad personal es un fenómeno subjetivo, toda vez que es una construcción psicológica. Y por ser un fenómeno subjetivo, no necesariamente es algo que se condiga con la verdad objetiva. Ahora bien, como toda creación, la identidad personal y cómo está conformada responde a criterios totalmente antojadizos. Por eso, para muchos, identificarse es como decorar un árbol de Pascua. Hay una base plana y estándar a la cual se le cuelgan diversas etiquetas de diferentes tipos y colores para que destaquen. Crear una identidad personal es también una oportunidad para mostrarnos como la persona que desearíamos ser. Es decir, una forma de hacer publicidad engañosa de uno mismo, tanto para uno como para el resto. Por ejemplo, dicen que los Sagitarios solemos ser de carácter aventurero y emprendedor, de mente abierta y siempre dispuestos a conocer a nuevas personas. Me quedo con lo de aventurero, pero el resto no. Creo que eso aplica para otros Sagitarios, pero no para mí. Bueno, además de ser una antojadiza construcción, muchas veces la formación de la identidad personal es un ejercicio superficial y comercial. Es fácil notarlo en los adolescentes, que se definen según sus gustos musicales y la ropa. Todos hemos pasado por eso. Pero en muchos casos, esta superficialidad perdura en la adultez, específicamente en aquellas personas que basan toda su personalidad en un único marcador identitario, sea la tendencia sexual, el equipo de fútbol o algo tan sencillo y simple como andar en bicicleta. Un caso interesante es aquella gente que construye su identidad personal sobre la base de reivindicaciones sociales. Es una etiqueta muy atractiva para colgarse porque otorga la imagen de ser alguien que realmente persigue la justicia y que tiene una profunda condición moral. Sin embargo, el problema es que el capitalismo se alimenta de sus crisis y toda disidencia al sistema termina siendo cooptada, domesticada y funcional a los intereses del mismo sistema a quien la reivindicación social dice criticar y querer modificar. Al final de cuentas, nada cambia y uno se convierte en un simple consumidor. Entre una camiseta de Colo-Colo, una polera de Frida Kahlo o una pañoleta del perro Matapacos, finalmente no existe mucha diferencia. La necesidad de reafirmar ciertas identidades es alentada constantemente por el mercado.
para que la gente compre productos que supuestamente fortalecen su identidad personal. Y es totalmente lógico, pues el consumo está asociado a la satisfacción de diversas necesidades. Y bueno, el impulso de todos de pertenecer a cierto entorno social y cultural es otra necesidad que puede ser satisfecha por el mercado. Como dijimos, la identidad personal es una construcción, es un fenómeno subjetivo. Pero además, específicamente hablando, es un relato creado por nosotros mismos. Y todo relato, sea real o imaginario, tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Es decir, se compone por una sucesión de hechos, un encadenamiento de situaciones, algo que inevitablemente necesita del transcurso del tiempo. Como relato, la materia prima con el cual construimos nuestra identidad personal se ubica en el pasado. Por eso la canción de Talking Heads, Once of a Lifetime, perdón mi inglés, trata de alguien que por una vez en la vida se permite tener un momento contemplativo de su existencia. Alguien que de un momento a otro se encuentra que está casado, pagando una casa y manejando un auto a crédito. Y se pregunta, ¿cómo chucha llegué aquí? En la letra de esta canción hay un sujeto que está exigiendo una explicación al pasado. Porque conocer el pasado es fundamental para saber quiénes somos. Y es por eso que el arribista o el trepador que pretende acceder o aparentar ser de una clase social que él considera superior, frecuentemente oculta su pasado. Si para saber quiénes somos o inventar una respuesta a la pregunta sobre quiénes somos, es inevitable recurrir al pasado. Por tanto, la memoria es la cantera que nos otorga esta materia prima que llamamos recuerdos. Y aunque suene contraintuitivo, tanto la memoria como los recuerdos existen en el presente. Se relacionan con el pasado mediante una dialéctica que está en constante cambio. El filósofo francés Blaise Pascal, en el siglo XVII, dijo que el corazón y la razón están vinculados. De manera que si se borra una sección de recuerdos que evocan sentimientos, seríamos personas inacabadas o incompletas. Posteriormente, en el siglo XVIII, el empirista John Locke dijo que la atención y la repetición sirven para fijar ideas, pero es gracias a las sensaciones psicológicas y o físicas de dolor o placer que se graban de manera más profunda y duradera como recuerdos. Y bueno, en algo le achuntaron estos tipos porque actualmente la ciencia entiende que los procesos de codificación de información y su posterior recuperación a largo plazo en el cerebro están mediatizados por factores de tipo emocional. Muchos nos hemos dado color tratando de hacernos los interesantes y los cultos al decir que recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Pero aunque suene como frase de hueón chanta, en realidad es cierto. Los recuerdos no son como las fotos que tenemos en el celular, que cada vez que las abrimos es siempre la misma. Nuestros sentimientos de alguna manera ayudan a grabar un recuerdo, pero también tiñen y transforman ese recuerdo cada vez que lo reconstruimos desde un presente. Perdón, tomé un poquito de agua. Hace unas semanas, después de hartos años, volví a ver la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
Una película que trata del temor de las personas a sobrellevar los recuerdos que generan dolor y tristeza, del miedo a sufrir un duelo y no saber cuándo terminará. En esta película existe una clínica especializada en borrar ciertos recuerdos de las personas. La trama principal trata de una pareja que se borra mutuamente de sus respectivas memorias para así evitar la pena, la rabia y el tormento de su conflictiva ruptura. Sin embargo, es mucho más interesante la trama de Mary, la secretaria de la clínica, que está enamorada de su jefe, el doctor que inventó este procedimiento para borrar recuerdos. Ella intenta parecer inteligente, pero no necesariamente ser inteligente. Frecuentemente cita frases filosóficas o poéticas que saca de un libro y lo hace ante sus compañeros de trabajo y sobre todo para conquistar a su jefe, que es su interés romántico. Una de las citas que aparece en esta película es de Nietzsche y otra es un extracto de un poema de Alexander Pope. Y son frases que celebran al olvido como una seductora posibilidad de limpiarse espiritualmente, de liberarse de responsabilidad, de evitar el sufrimiento. Los versos que cita Mary del extracto del poema de Alexander Pope pertenecen a una carta en rima llamada Eloísa a Abelardo, la cual se basa en una conocida historia medieval. Y dice así: qué dichosa es la suerte de la vestal inocente, al mundo olvida y por el mundo es olvidada, eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cada plegaria aceptada y cada deseo abandonado. Las vestales eran sacerdotisas de la antigua Roma que experimentaban una especie de muerte social. Eran separadas de sus familias cuando eran niñas, entre los 6 y 10 años, y se les llevaba al templo de Vesta, en donde se les cortaba el pelo, usaban un velo para cubrirse el rostro y se mantenían recluidas durante 30 años. El extracto del poema de Alexander Pope alude a sus benditas mentes porque al convertirse en sacerdotisas, ellas desaparecen del mundo exterior, siendo niñas virginales. Y viven, pero sin tener historias vividas ni relacionarse con otras personas. Por lo tanto, sin pecar, sin culpa, sin nada que lamentarse. La voz que dice estos versos en el poema de Pope, que es Eloísa, es alguien que sufre de amor. Así que, en estricto rigor, esto es un lamento sentimental que envidia a quien vive desmemoriado o que vive sin pecado, sin experiencia alguna. Otra frase que Mary cita para parecer inteligente es una de Federico Nietzsche, que dice: bienaventurados los olvidadizos, pues superan incluso sus propios errores. Este bigotón, en su libro Genealogía de la Moral, afirma que el olvido es una fuerza activa y positiva que es capaz de silenciar los reclamos del pasado. Para Nietzsche, la memoria captura al individuo y lo amarra al pasado. La memoria termina siendo un sinónimo de sufrimiento. Ahora bien, para Nietzsche, el olvido limpia el camino para que llegue lo nuevo. Sin capacidad de olvidar no puede haber ninguna felicidad, ninguna jovialidad, ninguna esperanza. Salud. Mi gato acaba de estornudar. Jorge Luis Borges se inspiró en esta noción nietzscheana cuando escribió Funes el Memorioso. Este relato trata sobre Ireneo Funes, un joven uruguayo que por causa de un accidente adquirió una prodigiosa y detallada memoria. Comenzó a ser capaz de recordar todo lo que vivió, observó o presenció en su vida independiente de la antigüedad
de este hecho o antecedente. Funes vive toda su corta vida recordando, porque su memoria prodigiosa no le permite dejar de recordar. Cuando Funes piensa en la frase un perro, piensa en todos y cada uno de los perros que ha conocido. Es incapaz de pensar en la palabra perro como un sustantivo indeterminado. Funes carecía de la capacidad del pensamiento, porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar. Pensar es abstraerse de los detalles. Y bueno, este personaje, al tener una memoria excepcional, se queda en los detalles inmediatos y no puede seguir con su vida en el presente y dirigirla hacia un futuro. A propósito de olvido, cuando Augusto Pinochet fue interrogado por el juez Víctor Montiglio en el marco de la investigación del caso Operación Colombo, se le preguntó si era efectivo que él, en su cargo de dictador de Chile, era jefe directo de la policía secreta militar llamada DINA, a lo cual este viejo conche su madre contestó: no me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto, y si fue cierto, no me acuerdo. Es tentador acudir al olvido como mecanismo para no sufrir respecto al pasado, para liberarse de los cargos de conciencia respecto a los pecados cometidos, o bien para eludir responsabilidades, como lo sugiere este viejo desgraciado que acabo de citar. Algunos podrían sostener que la ignorancia es felicidad, pero otros pueden afirmar que el conocimiento adquirido con sufrimiento a través de la vida vale la pena en la medida de que se aprenda a manejar y lidiar con ese dolor. Creo que la situación sobre qué cosas hay que recordar y qué cosas hay que olvidar es compleja y depende mucho de los hechos o circunstancias que sean objeto de este tratamiento. Además, creo que también tiene que ver mucho con la forma en que se ignoran u olvidan estos hechos. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de 1985, acá en Santiago de Chile, recuerdo varias de las réplicas ocurridas los días posteriores al terremoto. Pero por algún motivo que ignoro, no puedo recordar lo que pasó el día y el momento exacto del terremoto. Para esa fecha yo tenía 5 años, así que debo haberme asustado bastante. No cabe duda que en esa oportunidad actuó el olvido, pero fue mi cerebro, con sus misteriosos métodos, el que ejecutó dicho mecanismo de forma orgánica en mi memoria. Y actualmente creo que fue para mejor. He tenido suficientes terremotos en mi vida como para contar en mi memoria con otro más. De todas maneras, creo que es mejor recordar que olvidar, aunque hay que recordar solo lo que es prudente y valioso recordar, porque no hay que desconocer, o tampoco hay que olvidar, que la vida es corta y la memoria es un recurso limitado. Somos lo que hacemos y no hacemos en el presente. Somos lo que hicimos y no hicimos en el pasado. Estamos conformados por nuestros éxitos, derrotas, traumas, envidias, resentimientos y egoísmos. Muchas veces nos forzamos a olvidar este tipo de sucesos porque la pasamos mal cuando los recordamos. Pero hay que tener presente que todo olvido implica inevitablemente la pérdida de parte de nuestro patrimonio existencial. Y cuando olvidamos, de alguna manera modificamos nuestra identidad, porque dejamos de ser aquella persona que protagonizó o sufrió ese hecho olvidado. Sin duda, tenemos que olvidar para seguir adelante en la vida,
pero como toda edición de una historia en que se borran, tachan o agregan antecedentes, la edición debe ser coherente y armónica con el relato de nuestra identidad personal, o si no, nadie entenderá la historia de nuestras vidas, ni siquiera nosotros mismos. Muchas gracias por escuchar Ideas de Bolsillo. Espero que estén muy bien y que tengan un muy buen año. Hasta luego.